Tres hipótesis sobre la media, potencia y diseño. En este video vamos a expandir un poco los conocimientos y los temas que estuvimos viendo hasta ahora sobre test de hipótesis. En particular vamos a hablar sobre test de hipótesis para la media. Va a ser el único caso que vamos a estudiar estos temas. Y vamos a empezar directamente con un ejemplo ilustrativo para entenderlo un poquito bien. Rápido, de entrada. En una industria alimenticia se analiza el peso de los vasos de yogur dosificados por una máquina automática. ¿No? Hasta ahora un ejemplo clásico. Si la máquina está funcionando correctamente, debe arrojar a cada vaso una cantidad aleatoria con distribución normal de media 200 gramos y desvío estándar 5. ¿Sí? Nuestras variables x sub y de muestreo van a ser las dosificaciones de yogur. Vamos a poner dosificación individualmente, ¿no? De yogur, dosificación y de yogur a la máquina. Vamos a asumir que esta variable se distribuye de manera normal, como nos dice el enunciado, y el valor de la media lo vamos a dejar desconocido porque es lo que vamos a testear. ¿Sí? Nuestro objetivo es detectar si el peso medio se encuentra por debajo de lo especificado, es decir, vamos a hacer un test de hipótesis con esto, lo están viendo. ¿Sí? Vamos a dejar el valor de mu como desconocido y vamos a poner como sigma el valor de 5. Asumimos que el valor de sigma permanece constante, ese lo vamos a tomar como un supuesto del ejercicio. Vamos a trabajar con desvío conocido, o sea, vamos a usar distribución normal 0,1. Y bueno, para detectar si el peso medio que se encuentra por debajo de lo especificado, se pesan al azar 20 vasos de la producción de cada hora. Vamos a tener una muestra de 20 vasos. ¿Sí? Todos distribuidos de manera independiente, idénticamente distribuida con una normal. Estamos mu sigma 5. Excelente. Bueno, nuestro objetivo entonces está en detectar si la media mu se encuentra por debajo de lo especificado. Ese es el control. El punto A me pide plantear un test de hipótesis para la media de los pesos y encontrar el punto crítico para el promedio de la muestra con un nivel de significación del 5%. Hasta ahora esto es algo que ya estuvimos trabajando. No puede presentar una dificultad, o sea, vamos a hacerlo rápido. Lo único que voy a mencionar ahora es un breve ajuste de la notación. Vamos a llamar H0 a la hipótesis nula, que antes la llamábamos H negada. En este caso va a ser que la media vale 200, que es el valor normal, habitual de trabajo que debería tener esta máquina para los vasos de yogur. Y a la H de trabajo lo vamos a llamar hipótesis alternativa o H1, de esta forma. Esto ya lo deben haber visto en algunos libros o apuntes. Y nuestra hipótesis alternativa va a ser que la media sea menor que 200 porque es hacia ahí donde tengo que ir yo a buscar el rechazo. ¿Sí? Es lo que estoy tratando de estudiar o demostrar en este problema. Perfecto. El nivel de significación es el 5% y mi punto crítico, vamos a poner el gráfico ilustrativo que hacemos siempre. Esto hasta ahora debe ser familiar para ustedes, el valor de la distribución del X raya bajo mu0, bajo H0, ¿sí? Acá tenemos nuestro error de tipo 1, nivel de significación, y el punto crítico es el valor del promedio suficientemente pequeño para tener un alfa que yo tengo prefijado de antemano, ¿sí? La condición de rechazo de este test la vamos a escribir directamente en términos del punto crítico. Si no vamos a usar por ahora, no vamos a usar a lo largo de todo este video el p-valor. O sea, escribimos que el promedio tiene que ser menor o igual al X raya crítico que ya está calculado, 198,16. En este caso, en gramos. ¿Sí? Lo calculamos obteniendo oportunamente el fractil o cuantil alfa de la distribución del promedio bajo H0, ¿sí? Que recordemos tiene desvío sigma sobre raíz de n. En este caso el n ya está prefijado y es conocido. ¿Estamos? Hasta ahora el punto A está completo y no hay ninguna novedad. Vamos al punto B que me dice, con el test diseñado en A, calcular la probabilidad del error de tipo 2 y la potencia del test si la media vale 197. Bien, vamos a ir acá. Vamos a definir el error de tipo 2. Nosotros ya hablamos bastante de lo que es. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso de los errores. Hasta ahora, alfa, que ya lo planteamos de antemano, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando
mu vale mu0, lo voy a escribir así. Y esto, nosotros ya sabemos que esto es la probabilidad de que el promedio sea menor al punto crítico, en este caso, ¿sí? Y ya vamos a decir que el punto crítico lo conocemos, ¿no? 198,16. Error de tipo 1. Probabilidad de error de tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Ahora, me piden que analice el escenario 2, es decir, hasta ahora nosotros siempre prefijamos un escenario alternativo. Es decir, ¿qué pasaría si un día la producción las dosificaciones tienen una media de 197? Y hasta ahora lo que nosotros estuvimos calculando fue el error de tipo 2, que es lo que está marcado acá a la derecha, que es el beta para 197, que en este caso, como es error de tipo 2, es la probabilidad de no rechazar H0 para un valor de mu de 197. En este caso, no rechazar H0 significa que el promedio X raya sea mayor a 198,16. Y este 198,16 es un valor que se mantiene fijo del test siempre, ya lo discutimos mucho. Esto termina siendo 1 menos phi de, yo les pongo directamente, bueno, me va a quedar 198,16 menos 197, esto está bueno porque sirve de repaso un poco. 5 sobre raíz de 20, este resultado me queda 0,14974 cuando lo calculo, es decir, 974. Este es el error de tipo 2. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad, ¿sí?, de no darme cuenta de que la máquina funciona mal cuando la media está por debajo de lo especificado? ¿Estamos? Entonces ahora vamos a definir un nuevo protagonista en esta historia, que es la potencia en 197, que es el complemento del error de tipo 2. Hasta ahora nosotros habíamos hablado del complemento del error de tipo 2 como el 1 menos beta, pero ahora le vamos a llamar potencia. Y para nosotros la potencia va a ser simplemente la probabilidad de rechazar la hipótesis nula bajo el escenario, en este caso 197, ¿sí? Por complemento, la potencia es 0,85026. Ven que es el complemento del beta, ¿sí? Es lo que queda del lado del rechazo, ¿no? 0,85026. En general, vamos a decir que la potencia para cualquier valor de mu que yo quiera estudiar va a ser la probabilidad para ese mu de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? No importa si la hipótesis nula es verdadera o falsa, no, es para cualquier valor de mu que yo le pida. ¿Sí? Inclusive el valor de alfa es una potencia. Lo estamos viendo acá. Esto es la potencia para mu0, ¿sí? Alfa, que es la probabilidad de rechazar cuando mu vale mu0. En general, potencia se define de esta manera para nosotros. Muy bien. Lo interesante de la potencia es que nos va a permitir entender cómo funciona el test. Un poco cómo se comporta este test en distintas situaciones del valor verdadero de la mu, que es el que queremos estudiar. ¿Sí? Entonces vamos a abrir la pregunta de qué pasa o cómo se comporta esa potencia, y cómo se comporta también el error de tipo 2, no para un mu específico, que es el que normalmente hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar, siempre con un mu alternativo distinto al mu 0. ¿Qué pasa si ahora para cualquier mu yo quiero saber cómo se comporta esa potencia y ver cómo me ayuda eso para entender o interpretar cómo trabaja mi test de hipótesis? Entonces vamos a construir y graficar lo que se llama la curva de potencia, que es ni más ni menos que esto que yo les estoy diciendo, para todos los valores de mu que yo quiera, que obtener justamente un gráfico de la potencia. Entonces, hasta ahora nosotros ¿qué datos tenemos? Tenemos para 200, para mu igual a 200, que es mu0, el valor de referencia de la hipótesis, la potencia, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando mu vale mu0, es exactamente lo que nosotros prefijamos como alfa, ¿verdad? 0,05. ¿Vamos? Eso es un punto de la curva de potencia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el valor 197, que fue el que estudiamos, vamos a llamarlo mu1, que es uno de los mus alternativos,
¿sí? Yo ya sé que para ese valor de mu1, la potencia vale, vamos a poner acá el límite 1. Recuerden que en el eje Y va a ir probabilidades, porque sí, siempre va entre 0 y 1 las probabilidades. Acá vamos a poner el punto que corresponde a mi otro valor de mu que yo conozco. Entonces trazamos esta curva, yo la voy a trazar así en forma aproximada y va a tener esta forma. Va a ser parecida a una función de distribución, que no se note acá. Parecida a la de una función de distribución, o sea, como una forma de S, ¿sí? Y esta curva de potencia, la vamos a llamar pi de mu, como ya llamamos a la potencia, es la que va a describir el comportamiento del test en distintos valores de mu. Justamente es una función decreciente. ¿Por qué? Porque a valores, cuando mu aumenta, o sea, mientras más grande es el valor de mu, menos tiene que ser la probabilidad de rechazar la hipótesis. Recuerden que el objetivo de nuestro test, en este caso, pueden pausar y reflexionar todo lo que quieran en este momento, es re importante que lo hagan. El objetivo de nuestro test era detectar desviaciones por debajo de la media normal, ¿no? Esta es la media nominal del proceso. Entonces, mientras más chico sea el valor de mu, más razonable es que yo rechace la hipótesis nula. Por ende, la potencia tiene que aumentar. La potencia del test tiene que aumentar. ¿Vamos? También podemos definir, o podemos graficar, si ustedes tienen ganas, la curva de error de tipo 2, que es el complemento de la potencia para cuando la hipótesis es falsa, ¿no? Yo la voy a dibujar así, después ustedes la analizan, me preguntan cualquier cosa que necesiten. Esta es la curva de beta de mu, que es la curva de error de tipo 2, ¿no? Yo la dibujo solamente para los valores donde la hipótesis nula es falsa. Justamente el error de tipo 2 es eso. Después ustedes piensen, analícenla y me preguntan cualquier cosa. Ahora, abrimos la pregunta, ¿no? Como es el tema central de este video. ¿Qué pasa si yo quiero un test de hipótesis diferente, que se comporte de otra manera? ¿Qué pasa si yo quiero querer aumentar, por ejemplo, la potencia de mi test? Que mi test sea más potente, que detecte más rápido o más fácil ciertas desviaciones. O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero disminuir el error de tipo 2? Esa es una pregunta que nosotros nos preguntamos ya en la práctica, cuando hicimos los ejercicios. ¿Qué pasa si el error de tipo 2 que yo calculé para 197 es un valor muy grande y lo quiero achicar, ¿no? ¿O qué pasa si la potencia es un valor muy chico y la quiero aumentar? ¿No? O bien, ¿qué pasa si yo quiero establecer de antemano cuáles son los valores deseables para la potencia y el error de tipo 2? ¿No? Vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Acá se abre el problema de diseñar el test, armar el test a mi gusto, armarlo a medida. Esto es un problema distinto, un problema nuevo, que es distinto a lo que nosotros veníamos trabajando, porque antes trabajábamos ya con la muestra dada y hacíamos el contraste, es decir, nos daban los datos, calculábamos el p-valor y respondíamos la pregunta de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, y listo, ahí se acababa el problema. A lo sumo calculábamos un error de tipo 2 en algunos casos, pero ahora es distinto. Nos van a dar como... Nuestro problema va a ser encontrar el diseño del test, como determinar ahora cuántas muestras tomar. Fíjense que les voy a mostrar un pequeño escenario, un primer escenario que sería: ¿qué pasa si yo en este mismo ensayo aumento el tamaño de la muestra, manteniendo el mismo punto crítico que ya tenemos, el 198,16? Es decir, un día voy a la planta y en vez de observar o tomar 20 vasos de yogur, tomo, no sé, el doble, 40. Es decir, aumento el valor de n. Nosotros ya, ¿qué pasa si aumentamos el valor de n? Ya estuvimos discutiendo bastante que esto es lo deseable, digamos, es una... ¿Qué pasa en estadística cuando aumento el valor de n? El estimador que estamos trabajando es el x raya, ¿no? Este estimador ya sabemos que se distribuye como una normal de media mu y de sigma sobre raíz de n. Entonces, si yo aumento el n, ¿qué va a pasar con el desvío estándar? Disminuye, ¿no? Se hace cada vez más chiquitito. Entonces, eso es porque aumenta la precisión del estimador, ¿verdad? Se vuelve más preciso mi estimador. Este valor va a disminuir
Acá lo vemos en el gráfico. Este valor va a disminuir, el n. Entonces estas campanas de Gauss, imagínense ustedes, ¿no? Estas campanas de Gauss se van a ir haciendo cada vez más pegadas a un centro, ¿no? Y el centro va a ser el 200, ¿no? O el centro va a ser el verdadero valor de mu. Entonces traten de imaginarse ustedes qué es lo que va a pasar con los riesgos, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, o la potencia, si yo aumento el n. Manteniendo fijo el crítico, ¿sí? Sin tocar el crítico. Fíjense, el error de tipo 1, como la campana se achica y se parece más a, se centra más en 200, el error de tipo 1 va a disminuir. O sea, voy a tener para 200, en realidad no voy a tener el alfa que yo tenía antes, que está en la curva, sino que voy a tener un valor más pequeño. Vamos a... Acá gráficamente lo ven, ¿no? El nuevo alfa va a ser más chiquito que el original. Y también, ¿qué pasa con el error de tipo 2? Bueno, este n es el mismo, ¿no? Es el mismo n. Entonces no importa el valor de mu. La campana esta también se va a achicar, se va a hacer más centrada al verdadero valor de mu. Entonces, por ende, el gráfico es medio difícil, pero lo vemos. Este error también se va a achicar, o sea, voy a disminuir el error de tipo 2, como lo voy a ver acá abajo. Para 197, por ejemplo, que es el valor que ya teníamos, este error se va a disminuir. Vamos a tener un punto que va a estar más abajo que el original. Por ende, la potencia, que es lo que queda del lado izquierdo, aumenta, ¿no? Acuérdense que la potencia y el error de tipo 2 son complementarios. Potencia y error de tipo 2 se complementan. Disminuye el error de tipo 2, aumenta la potencia. Entonces, fíjense qué loco, porque si yo después trato de graficar cómo quedaría mi curva de potencia, vamos a asumir que aumentamos mucho la potencia. Aumenté mucho la potencia, trato de graficarla, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a bajar más abruptamente que antes, como que la pendiente va a ser más abrupta, ¿sí? Y cerca de 200 ya la potencia va a ser casi cero, o sea, va a ser muy cercana a cero. Voy a tratar de hacer el gráfico lo más prolijo que pueda para mostrarles y cómo queda esto, ¿no? Siempre recuerden que son complementarios estos dos, o sea, se cruzan en el 50%, ¿no? Siempre se cruzan alrededor del 50%. ¿Qué pasa con estos? El beta y el pi. Cuando aumento el n, el pi se vuelve más como escalón, ¿no? Como abrupto, la pendiente más pronunciada. Y el beta también. Mientras más n, ¿sí? ¿Qué pasa si n tiende a infinito? O sea, si tengo infinitas muestras. Bueno, voy a lograr el famoso test perfecto. ¿Cuál sería el test perfecto? El test perfecto es el que rechaza, o lo voy a escribir acá, el test perfecto. ¿Qué pasa si aumento el n tendiendo a infinito? Tengo el test perfecto, que es cuando, para cuando la hipótesis nula es verdadera, nunca rechazo, o sea, la probabilidad de rechazarla, o sea, la potencia vale 0 para h nula y vale 1 para h alternativa. Es decir, mientras más grande es el tamaño de la muestra que yo voy tomando, más va convergiendo mi curva de potencia hacia la curva de potencia del test perfecto, que es aquella que el test que discrimina siempre bien. ¿No? Esto ya es muy abstracto, pero bueno, sirve para abrir un poquito. Yo creo que les va a servir un montón para profundizar los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Este es el escenario si yo mantengo el mismo punto crítico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que esto es el escenario que nosotros vamos a tener más frecuentemente en la práctica. Van a ver ahora el ejercicio que les voy a mostrar. ¿Qué pasa si yo prefijo los riesgos? Es decir, digo cuánto quiero que valga alfa y cuánto quiero que valga beta, y calculo de nuevo el tamaño de muestra y también el punto crítico. O sea, calculo las dos cosas de nuevo. ¿Por qué? Vamos a verlo. En el escenario de recién, al aumentar el n, disminuía la varianza del estimador y por ende el error de tipo 1, el alfa, bajaba. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, quiero establecer mi alfa, quiero que mi alfa sea un valor fijo porque es el que yo establecí para mi proceso, ¿no? Quiero que valga 0,05 porque es el que yo quiero para trabajar, mi nivel de significación. O sea, voy a mantener este mismo punto, se va a quedar ahí. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo quiero decir, bueno, el valor de beta que obtuve
para 197 no me gusta, lo quiero disminuir a la mitad, se va a estar por acá. Voy a prefijar un valor, ¿sí? Un beta prima sería. Yo quiero un beta con el nuevo n, quiero un beta prima, lo vamos a llamar beta prima de 197. ¿Sí? Y también voy a tener, por supuesto, una potencia prima que va a ser más grande. Entonces ahora, ¿cuáles son mis incógnitas? Porque el valor del crítico va a cambiar. Antes no. Si yo mantengo fijo el crítico, el valor de alfa disminuye. Entonces yo no quiero fijarlo en 0,05, ¿ven? El crítico va a ser, vamos a tener un nuevo crítico, x raya crítico prima, que va a ser, junto con el n, las dos incógnitas. ¿Sí? Tengo dos incógnitas, el x raya crítico prima y el n, que son los que van a establecer mi nuevo diseño para que yo tenga una curva de potencia que sea justamente como esta que está acá. Una curva de beta, vamos a hacerla prolijo, que sea como esta que está acá. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es encontrar el nuevo crítico y el nuevo n para rediseñar el ensayo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, justamente es muy fácil porque tengo que plantear las probabilidades. Hasta ahora para nosotros es planteo de fractiles, es algo de cuantiles, es algo que hicimos mucho en la materia. Yo ya sé que si al nuevo punto crítico, vamos a llamar el crítico prima, ¿sí? Acá en el gráfico. Si yo al nuevo punto crítico lo estandarizo en este escenario, o sea, le resto la media y lo divido por el desvío, 5 sobre raíz de n, voy a tener que esto es el fráctil z alfa, que en este caso vamos a dejarlo fijo como z alfa, podría ser el 0,05 que yo quiero, que me piden en el ejercicio. Lo interesante es que con este fractil o cuantil tengo una ecuación, ¿no? Recuerden que tenemos dos incógnitas, n y crítico. Necesito otra ecuación. Y por eso yo planteo el nuevo escenario alternativo de 197 como un punto cualquiera de la curva de potencia, un punto cualquiera, sí, de la curva de potencia o de la curva de beta, para el cual yo voy a establecer otra ecuación. Esta vez me voy a estandarizar respecto de 197 y dividir por el mismo 5 sobre raíz de n, ¿no? Y acá, ¿qué voy a tener? En este escenario, la probabilidad acumulada va a ser 1 menos el beta prima, o lo que llamamos la pi prima. La potencia nueva, la que yo quiero ahora establecer para mi test. Entonces, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en la cual tenemos que despejar n y x raya crítico. Yo les voy a dar cómo les queda el despeje para n, ¿sí? El despeje para n les queda y les va a quedar tipo fórmula de ahora en más, o sea, lo van a usar tipo fórmula. Y lo voy a poner expresado directamente en términos de 1 menos alfa acá, y acá voy a poner z de pi. El pi, que acá llamamos pi prima, va a ser el pi deseado por el test, ¿sí? Esto es lo que se obtiene al despejar este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? N tiene que ser aproximadamente igual a esto. Después háganlo el ejercicio. Puede ser una pregunta conceptual, una pregunta teórica de final, o sea, cómo obtener este despeje. Tranquilamente puede serlo. En los ejercicios vamos a hacer directamente nosotros aplicar la fórmula, ¿no? Pero me gusta que vean de dónde aparece. Una vez que yo ya calculé el n, lo reemplazo acá. Ahora en un ejemplo lo vamos a ver bien, cómo se hace paso a paso, ¿no? Lo reemplazo acá y obtengo el valor del crítico como el cuantil de esa, de esa campana, ¿no? O sea, esta es la fórmula para obtener un n, prefijando los valores de alfa y beta, o alfa y pi, para dos escenarios distintos. Fíjense que como tenía repito esto, ¿no? Lo repito, como teníamos solo dos incógnitas para nuestro diseño, me hacían falta solo dos ecuaciones, por ende, solamente veo dos puntos. El punto de la mu 0 y el punto de la mu 1, uno solo arbitrario de la mu alternativa. Bueno, vamos con un problema de aplicación para entender
y para llevar a la práctica estas cuestiones. Un ejemplo de diseño de un test desde cero. O sea, ahora yo quiero de antemano saber cuánto tiene que valer mi n y cuánto tiene que valer mi crítico antes de realizar el ensayo. O sea, esto no es rediseño, ¿sí? Es desde cero. La mecánica es la misma, pero fíjense, vamos a ver este problema. Dice, en una empresa maderera se diseña el control de recepción de grandes partidas de barniz sintético cuyo tiempo medio de secado al aire libre debe ser 500 minutos. Es decir, yo tengo un gran lote de latas de barniz, o sea, esta sería mi población. Vamos a considerar que la población es infinita. Todo esto es parte del modelado de probabilidades que ya hablamos mucho en la materia, de la cual yo voy a extraer una muestra de tamaño n de latas, n latas de barniz. ¿Sí? Esta población tiene una media mu y un desvío sigma. Vamos a hacer de cuenta que no lo dice, sí lo dice, ¿no? No lo dice, pero asumimos que la distribución de estos tiempos de secado, yo voy a estudiar el tiempo de secado, tiempo de secado de una muestra obtenida de una lata cualquiera, de toda la partida, ¿no? Imagínense que la partida tiene un montón de latas. Vamos a asumir que estas x son variables normales, ¿sí? Con mu y sigma. No, esto de normal es un supuesto. Podemos, como ustedes ya saben, si la muestra es muy grande, independizarnos del supuesto, es decir, no nos importa. Puede ser por TCL, todo esto funciona muy bien. Y entonces tenemos lo siguiente. El tiempo de secado se va a medir en minutos, se va a controlar en laboratorio, es decir, en el laboratorio se van a pintar ciertos listones con todas las muestras de barniz y se va a medir para cada uno cuánto tardó en secar. Me dice que por criterio de calidad, la media mu debe ser 500 minutos. Eso es lo que se establece para la calidad del producto. Y dice que si se detecta que la media de dicho tiempo es mayor que el valor establecido, se deberá rechazar la partida, para lo cual se efectúa un contrato entre ambas partes. Vamos a primero escribir el ensayo de hipótesis. Vamos a escribir el test. H0, H1. La H0, en este caso, es que la media vale 500, que es justamente la situación deseable para la calidad del producto, y la hipótesis de trabajo, hipótesis alternativa, es que mu es mayor a 500, ¿no? Si rechazo H0, entonces en este ejercicio rechazo la partida entera, ¿sí? Rechazo la partida. Mi condición de rechazo la voy a escribir directo en términos del crítico. Va a ser que el promedio observado de las n piezas que yo no conozco, que no sé cuántas son todavía, tiene que ser mayor o igual a un cierto punto crítico, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿sí? Hasta ahí está bien. No conozco cuánto vale el n, acá hay que diseñar el test, y por ende tampoco conozco cuánto vale el crítico. Y lo puedo calcular. Entonces, ¿qué dice el contrato entre ambas partes? Fíjense que acá aparecen los riesgos, ¿no? Acá aparece alfa y la potencia, porque me dice, el proveedor establece en 5% la probabilidad de que le rechacen una partida buena. Piensen, la persona que me vende las latas, o sea, que vende las latas a la fábrica, dice que quiere un 5% de probabilidad de que una partida que sí cumple la especificación sea rechazada, ¿no? O sea, por un lado, yo quiero probabilidad de rechazar H0 cuando mu vale 500, tiene que valer 0,05. Eso para nosotros es lo que se llama el error de tipo 1 o alfa. Y por otro lado, el comprador, o sea, la persona que recibe las latas, dice, bueno, no, yo voy a establecer mi riesgo también. Quiero que cuando la media vale 510, la probabilidad de rechazar una partida, o sea, en este caso, rechazar la hipótesis nula, vale 99%. Fíjense que eso es algo razonable, porque la persona que compra las partidas, supuestamente, o sea, decide o piensa que 510 es un valor muy malo. Establezco que 510 es malo, entonces a ese valor le pongo una probabilidad de rechazar la hipótesis alta.
arbitrariamente. ¿Ven que acá es arbitrario? El diseño se establece así, como uno fija los riesgos. Voy a poner acá 0,99 y esto es lo que nosotros le llamamos pi de 510. O 1 menos beta, la potencia en 510. Recuerden acá, y lo puse a propósito, siempre en los ejercicios háganlo, escriban rechazar la partida significa rechazar la hipótesis nula, en este ejemplo, ¿no? Va a cambiar según cada ejercicio. Bueno, dato no menor, el desvío estándar del tiempo de secado se puede considerar conocido y vale 40 minutos. Esto es porque supuestamente en laboratorio sabemos que las pruebas se hacen siempre de la misma manera, controlamos el desvío, etcétera, etcétera. Entonces nuestro objetivo es diseñar el muestreo estadístico para llevar a cabo este control mediante el planteo de un test de hipótesis que cumpla las condiciones establecidas del contrato. Vamos a hacer el dibujo de las dos situaciones y vamos a encontrar el valor de n y del crítico. Entonces, para la situación en la que mu vale mu0, tenemos este gráfico, que ustedes también ya lo podrían hacer, digamos, no hace falta mucha práctica. Es parecido al caso anterior, pero al revés, o sea, la condición de rechazo está para la derecha. De acá mismo yo voy a sacar que el punto crítico menos la media mu0 dividido el desvío 40 sobre raíz de n es igual a un fractil z, que en este caso alfa sabemos que vale 0,05 porque es el riesgo que tenemos prefijado. Esto es el Z095, 1,6449. Este es nuestro escenario 1, ¿no? Ecuación 1. Ecuación 2. ¿Qué pasa si la media mu vale 510? Que esto es el valor que prefijó la persona que va a comprar los barnices. En este caso, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula tiene que ser 99%. O sea, lo que queda de este lado, la potencia, tiene que ser 99%. Por ende, el beta, el error de tipo 2, de 510, va a valer 0,01. ¿Estamos? Ecuación número 2. Fíjense que el crítico es el mismo, solo cambia la media. El desvío también es el mismo. Esto va a ser Z0,01, que es menos 2,3263. Esta es la ecuación 2. Si ustedes quieren practicar y despejar desde 1 y desde 2 cuánto tiene que valer n, lo hacen para practicar. ¿No? Solo una vez en la vida para saber cómo se hace. De acá nosotros aplicamos la fórmula que teníamos antes. N va a ser aproximadamente igual a, en este caso, Z095. Pongo acá el fractil Z de 1 menos alfa, más el fractil Z de pi, o de 1 menos beta, 0,99, lo saco de la aplicación, multiplico por el desvío de la x, 40, y divido por la diferencia entre la media 1 y la media 2, en este caso 10, todo al cuadrado. Este valor me da 252,32. Pero como el n tiene que ser un valor entero, yo puedo tomar la decisión de redondearlo a donde quiera. En este caso, nos conviene, desde el punto de vista práctico, como estamos en estadística, siempre redondear para arriba, porque bueno, yo quiero tamaños de muestra mientras más grande mejor. O sea, vamos a tomar que n tiene que valer 253. Voy a tomar esa cantidad de barnices, ya vean que es bastante grande. Y vamos a calcular el punto crítico a partir de alguna de las dos ecuaciones de acá. Es decir, despejar de acá, por ejemplo, reemplazar el n acá y despejar mi crítico de esta ecuación. O poner en el Bognar esta curva y sacar cuánto vale el valor que acumula a derecha 0,05, ¿no? Yo lo saco de ahí y obtengo que el crítico vale 504,13 minutos. Ese es mi crítico. Entonces, para este diseño que ya acabamos de armar, graficamos la curva de potencia para ver cómo nos queda rápidamente. Vamos a tener para 500 y para 510, que son los dos puntos que conocemos o tenemos información. Para 500 tenemos la probabilidad de rechazar, que es alfa. Recordemos que alfa es la potencia de mu0.
Y para 510 tenemos el 0,99, acá está el 1, 0,99 es la potencia pi de 510. Estos dos datos son los únicos dos datos que tenemos y son los datos que nos van a permitir trazar cómo es aproximadamente la curva de potencia, que tiende a 1, o sea, ahí la vemos, es razonable que sea una curva, una función creciente. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el valor de la media mu, más alta debe ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y por ende rechazar la partida. Pausa, vuelvan a repetir esto último que dije, más despacio, analícenlo. Mientras más alto es el valor de mu, más alta tiene que ser la probabilidad de rechazar, o sea, más alta la potencia. ¿Estamos? Les dejo de tarea para practicar dibujar la curva de error de tipo 2 sobre este mismo gráfico. Entonces, el diseño quedó así. Así quedó el diseño. Se debe tomar una muestra de 253 latas de barniz, medir el tiempo de secado en laboratorio con muestras de barniz provenientes de cada una de ellas, y si el promedio de los tiempos de secado de todas esas muestras es mayor a 504,13 minutos, se toma la decisión de rechazar toda la partida. Con este diseño se cumplen los riesgos establecidos por el contrato entre ambas partes. Fíjense que el diseño logró cumplir con los dos puntos que querían las dos partes, ¿no? El proveedor y el comprador. Ahora, para terminar, o sea, este es el diseño final, o sea, así quedó el ensayo. Después cuando yo voy y lo llevo en la práctica, voy a observar los datos, contrastar la hipótesis nula, es decir, ya lo que ya hicimos siempre. Pero bueno, se abre la pregunta pregunta incómoda. ¿Es viable este test? Son muchas latas, ¿no? 253 latas de barniz. Fíjense que esto se tiene que aplicar cada vez que en la fábrica entran la partida de barnices. Puede que ni siquiera haya 200 latas, ¿no? En la práctica. ¿Es viable este test? ¿Qué se podría llegar a hacer? Y ahí entra un abanico de preguntas enorme que, bueno, me gustaría que lo piensen, ¿no? Que me cuenten qué pensaron. O sea, ¿qué pasa? ¿Tomo menos latas? ¿Tomo 10? No sé, 15. ¿Y qué pasa si tomo 10 o 15 latas? 10 o 15 podría llegar a ser un número razonable para un muestreo, ¿no? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Cómo van a ser los errores? ¿Se cumplen los riesgos del contrato o no se cumplen? ¿Podría ser otro tipo de muestreo que no sea sobre la media? Bueno, ahí se abre un universo de preguntas. Pero bueno, practiquen, hagan los ejercicios de la guía, consulten, no cuelguen con este tema que es muy importante. Cualquier cosa, ya saben, escriben, comenten y lo vamos discutiendo.